Hola, buenos días. Gracias, Gaby. Es nuestra asistente para la tecnología de Aguas Amazónicas. Me llamo Sani Brum, soy la especialista en nicho pesca amazónica de WCS. Muchos buenos días a todos. Vamos hoy a hablar sobre la plataforma ICCHO, que desde 2018 tenemos en marcha, ¿no? Esta es nuestra plataforma para observaciones de peces de pesca en la Amazonía. ICCHO es un proyecto de ciencia ciudadana que es una iniciativa de la Alianza Aguas Amazónicas y que tiene como objetivo proporcionar más información para desvelar las migraciones de peces amazónicos, ¿no? En estos 5 años, estos acá son los datos que tenemos. Estos son datos descriptivos. Hacemos esta análisis descriptiva de los datos hace cada 3 meses, ¿no? Pero son análisis descriptivas, no análisis de datos reales, ¿no? Como tenemos muchas ambiciones para ICCHO en estos próximos años, en los últimos meses hemos contratado a Guido Herrera, que está acá con nosotros, para que analice el potencial de estos datos que tenemos para entender no apenas las migraciones de peces, que es la pregunta principal de ICCHO, pero también qué tenemos que puede informar al monitoreo de pesca en una región que es muy aislada, que es muy difícil de hacer este monitoreo. Entonces, ¿qué tipo de información podemos tener y cómo podemos mejorar, tener esse tipo de informação em um projeto de ciência ciudadana, ¿no? Entonces, yo paso la palabra a Guido, que va a presentarse y contarnos qué he hecho en este tiempo. Guido habla, yo no hablo español, yo hablo portugués, estoy intentando hablar español. Guido habla español, es de Colombia, pero también podemos tener preguntas en inglés y portugués, claro que yo ayudo a hacer una traducción, ¿no? Vamos a tener este momento que es muy especial porque podemos hablar con un especialista que yo tengo un poco de la información que pasó a nosotros. Son muy buenas informaciones, entonces Guido es una persona que sabe que hace muy bien estos análisis. Entonces, espero que aprovechen para hacer las preguntas que son importantes, las dudas que tienen para fortalecer nuestra comunidad, ¿no? Guido va a hablar principalmente de migraciones después de pesca. Entonces, después de esta sesión de migraciones, vamos a tener las primeras preguntas y después más una roda que sea necesario por preguntar. Entonces, Guido, está con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues como decía Sani, pues voy a presentar un poco de algunos de los análisis que hemos hecho con la base de datos de Ictio en los últimos meses. Pero antes de empezar, pues me gustaría introducirme un poco yo, pues para que conozcan un poco desde dónde estoy hablando, un poco de lo que sé y también mucho de lo que no sé y que estamos ahora tratando de descubrir. Pues mi nombre es Guido Herrera, yo soy actualmente estudiante de doctorado de la Universidad de Tennessee eh, en Knoxville, Tennessee. Y digamos que mi formación inicialmente es como biólogo y he ido transicionando hacia ecología y más que todo macroecología acuática. Y digamos que muchas de las preguntas que trato de responder hoy en día como parte de mi investigación doctoral están relacionadas a entender cómo las especies o las poblaciones y las comunidades se comportan a través del tiempo, cómo fluctúan, cuáles son sus tendencias. Y adicionalmente, otro importante componente de mis investigaciones incluyen entender cómo los cambios de uso del suelo afectan las comunidades de peces. Digamos que tradicionalmente he trabajado con datos a grandes escalas temporales espaciales, principalmente de la región no tropical. Y, eh, y, y en los últimos años también he estado trabajando con esta pregunta
dónde ocurren, quiénes hacen las migraciones en la Amazonía. Y bueno, entonces, para empezar, digamos, la presentación de hoy está dividida en, en tres objetivos, y digamos que son los tres objetivos que nos trazamos al principio de este ejercicio de análisis de datos de Ictio. El primer objetivo es comprender los patrones de inmigración de las especies migratorias y priorizadas por Ictio. El segundo objetivo es identificar aquellas subcuencas con mayor potencial para identificar patrones migratorios. Y el tercer objetivo es informar el monitoreo del manejo de las pesquerías a gran escala en la Amazonía. Bueno, Sani ya habló un poco de la base de datos de Ictio y pues digamos solamente quería un poco mencionar la base de datos o la versión de la base de datos con la que personalmente he estado trabajando en los últimos meses, y esta base de datos es la de julio de 2023, que incluye alrededor de 107.000 registros, y Ictio tiene alrededor de 30 taxones o especies que han sido priorizadas, pero la base de datos tiene muchas más especies, incluyendo más de 100 especies. Como decía Sani, la base de datos de Ictio se sigue actualizando, y esta es una versión inicial con la cual empezamos a trabajar para analizar los datos. Y en términos del primer objetivo, que es comprender los patrones de migración de las especies migratorias o también las especies priorizadas por Ictio. Para este objetivo empezamos con una revisión de los patrones migratorios o del conocimiento que tenemos acerca de los patrones migratorios de las especies prioritarias. Y digamos que esta revisión se realizó en base a una publicación reciente que lideré acerca de una revisión de literatura de las especies migratorias en la Amazonía. Y digamos que esta revisión general de la Amazonía encontró que hay alrededor de 223 especies migratorias que realizan migración en las diferentes subcuencas de la Amazonía, y esto tiene evidencia en alrededor de 90 referencias que tienen diferentes tipos de evidencia. Y digamos que la idea, pues, como un paso inicial, queríamos ver un poco cuáles eran los patrones generales de migración de las especies migratorias o de las especies priorizadas en este caso, si tienen patrones de migración longitudinales, laterales o no realizan migraciones, sino que son especies sedentarias. ¿Cuáles son los estadios que están involucrados en las migraciones? Por ejemplo, pues, estadios juveniles o adultos. Los tipos de hábitat en general que usan, por ejemplo, el estuario, la planicie de inundación, el canal principal, los tributarios o las cabeceras, y también los tipos de hábitat en función del tipo de agua, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay tres tipos generales de aguas en la Amazonía y que determinan mucho de cómo las migraciones ocurren. Tenemos las aguas blancas, negras y aguas claras. También queríamos ver cuál era el propósito de la migración. Digamos que hay tres propósitos en general identificados a las cuales se pueden clasificar las migraciones. Uno es alimentación, otro es reproducción y el otro es búsqueda de refugio cuando las condiciones no son tan favorables. Y también queríamos entender un poco cuál era la evidencia que soportaba estos el conocimiento que tenemos hasta ahora, ¿no? Si viene del conocimiento tradicional, si viene de monitorear las poblaciones a lo largo del tiempo, si viene, por ejemplo, también de la información de genética de poblaciones, que nos ayuda a ver las diferentes estructuras poblacionales que puede tener una especie, la microquímica de otolitos, que nos refleja información de la trayectoria individual eh, de las migraciones. También hay mucha información que viene sobre analizar la distribución de las especies y cómo, por ejemplo, los diferentes estadios de vida de las especies se segregan en el espacio. También hay información sobre telemetría, historia natural y también información que es basada en información secundaria o en otras revisiones de literatura. Entonces, en general, pues lo que encontramos en base
para las especies priorizadas en ictio en base a esta gran revisión realizada es que de las especies, de las 30 especies o taxones prioritarios, un momento, me faltó mencionar que de los 30 taxones o especies prioritarias, 9 están a nivel de género, hay 2 familias y hay 19 especies nominales. Y digamos, en términos de lo que encontramos es que de esos taxones hay 21 taxones que realizan migraciones longitudinales, 3 taxones que utilizan o hacen migraciones laterales. Y por longitudinales me refiero a que utilizan los canales principales de los ríos o realizan migraciones a través de los ríos. Y en términos de migraciones laterales me refiero a migraciones que ocurren entre un río y la planicie de inundación asociada a ese río. Y también tenemos una especie que es sedentaria y 5 taxones que realizan múltiples migraciones o tipos de migraciones. Los adultos son la principal estadio que se ha involucrado en las migraciones y la gran mayoría de especies realizan migraciones en estadio adulto y 18 de las 30 especies realizan migraciones cuando son juveniles y 3 no tienen ninguna información acerca del estadio que se ha involucrado en las migraciones. Respecto a los propósitos, la reproducción es el propósito que ha sido más documentado en los taxones priorizados por Ictio, es seguido por la alimentación y seguido por la búsqueda de refugio. Sin embargo, hay 6 taxones para los cuales no hay un propósito aún documentado de las migraciones que se han observado o documentado. Y digamos, en términos de los hábitats, se ha encontrado que el canal principal, las planetas de inundación y los tributarios asociados al canal principal son los hábitats más usados por las diferentes especies, mientras que el estuario y, por ejemplo, las cabeceras son usados por un subset más pequeño de especies o taxones dentro de los que están priorizados. Y en general, respecto a los tipos de agua, las aguas blancas y claras son las más usadas o al menos las más reportadas en términos de dónde ocurren las migraciones. Y es importante señalar que, digamos, mucha de la información que tenemos sobre los patrones de las migraciones están limitadas por el conocimiento que tenemos. Digamos que esto no es última palabra y son diferentes hipótesis em, que tenemos en función de la evidencia, pero es posible que, digamos, a medida que se documenten más y haya más estudios, digamos, cambie un poco la composición que estamos viendo del conocimiento. Y bueno, en términos de la base de datos de Ictio, digamos que lo primero que queríamos hacer para entender cuál era la contribución de Ictio al conocimiento de las especies priorizadas era entender cómo las diferentes ocurrencias de ictio están proveyendo información que es relevante a la escala de la cuenca amazónica en términos de la distribución de cada una de las especies. Sani mostró un poco la gran cantidad de registros que hay y todos esos registros tienen coordenadas y tienen información geográfica que puede ser muy útil para entender dónde se distribuyen las especies migratorias y, por ejemplo, qué hábitats usan y cuándo los usan. Digamos que como decía, utilizamos la versión de Ictio de julio de 2023 y lo que queríamos era comparar la contribución de Ictio en base a otras bases de datos que existen de peces en la Amazonía. Digamos que la gran referencia hoy en día ha sido Amazon Fish, que fue lanzada en 2020 y tiene una versión actualizada 2022, incluye una compilación de todos los registros espaciales o la gran mayoría de registros espaciales, digamos en ese sentido, de alrededor de 2.500 especies nativas de la Amazonía. Y digamos que queríamos comparar la contribución de Ictio en base a Amazon Fish como una referencia de lo que existe en términos de conocimiento disponible y accesible en términos de la distribución espacial de las diferentes especies priorizadas. Y queríamos comparar cómo
cambian los rangos de distribución en función de si incluimos o excluimos los datos de ictios para estimar los rangos de distribución de las especies prioritarias. ¿Cómo se realizó eso? Para estimar los rangos de distribución de las especies, utilizamos un método que se llama Minimum Spanning Tree, que viene de un cuerpo o de esta rama de investigación de teoría de redes, y básicamente es una aproximación que permite conectar en una red, cualquiera sea la red, digamos, permite conectar diferentes ocurrencias a través de la red utilizando la mínima distancia posible para conectar esos puntos dentro de la red. Digamos que lo que se hizo fue aplicar ese concepto a los ríos. Los ríos o los drenajes de ríos tienen estructuras jerárquicas y tienen una conectividad espacial. Y lo que se quiso hacer era estimar el área de distribución de las especies a través de conectar los puntos o las ocurrencias que conocemos a través de la red hidrográfica. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, que es un ejemplo sencillo, digamos, tenemos dos ocurrencias que están en la red hidrográfica y asumiendo que el rango de distribución es continuo y que está determinado por la conectividad de la cuenca, podríamos asumir que la conexión entre estos dos puntos es equivalente al rango de distribución de una determinada especie. En este caso, una especie que tiene solamente dos ocurrencias. Em, y una vez estimada, digamos, esa conectividad entre los diferentes puntos o ocurrencias espaciales para con la especie, se puede también estimar el tamaño de esa área de distribución. Podemos saber cuántos kilómetros de río componen la distribución de una especie. Entonces, lo que queríamos hacer era un poco, o lo que hicimos fue, primero con los datos de Amazon Fish, que van a ser utilizados como referencia, como esta es la referencia que tenemos en términos del conocimiento que está disponible y accesible en base a la distribución de las especies, estimar los rangos para cada una de las especies prioritarias o para cada una de las especies que están contenidas en ICTIO. Y luego estimábamos rangos de distribución combinando Amazon Fish con ICTIO. Y de esta manera tenemos para cada especie dos rangos de distribución, uno de referencia y otro que refleja la contribución de ICTIO. Y al comparar estos dos podemos saber cuánta área de distribución ha sido ganada o se gana en función de las ocurrencias que aporta ICTIO. Si son ocurrencias que son totalmente diferentes a la que ya provee Amazon Fish, pues lo que esperamos ver es que hay una mayor ganancia en el área de distribución de la especie. Es decir, que ICTIO potencialmente nos podría estar ayudando a entender ciertas regiones donde no sabíamos, no teníamos conocimiento tan claro donde ocurre una especie. Y para hacer eso utilizamos eh, esta base de datos llamada Hydro-Rivers, que básicamente es una red global del drenaje de los ríos, sí, a escala global. Y esta base, digamos, esta aproximación de Minimum Spanning Tree se ha usado, digamos, no es la primera vez que se usa para este tipo de preguntas, se ha usado previamente, por ejemplo, en la cuenca del río Mekong. Digamos que esa es la primera publicación donde yo personalmente he visto que se ha utilizado. Y digamos, por ejemplo, acá vemos un ejemplo para Pangaso y Gigas, en donde tenemos los diferentes puntos que están en naranja. Espero que se vea bien, que están en naranja. Y lo que hace esta aproximación es que conecta los puntos a través de la red hidrográfica. Y esa conexión nos da una estimación de cuál es el área de distribución de la especie. Y también ha sido aplicada recientemente en este artículo de Caldas y colaboradores en el 2003 para mapear los rasgos de distribución de alrededor de 26 especies migratorias en la Amazonía. Digamos que el propósito de este paper era, una vez tenemos conocimiento de los rangos de distribución, ver
cuáles son las regiones que más han sido afectadas en términos de la conectividad. Entonces es una aproximación que se ha usado y se está usando para estimar los rangos de distribución, sobre todo para especies migratorias que tienen una área de distribuciones grandes y determinada por la conectividad espacial eh, de los ríos. Y bueno, y para empezar a hacer, antes de empezar a calcular estas áreas de distribución o rangos de distribución, mejor dicho, eh, hicimos un filtrado de toda esta cantidad de ocurrencias que tiene Ictio. En primer lugar, excluimos los datos de mercado, digamos, porque puede haber algunos sesgos en función de que algunas especies pueden venir de acuacultura o pueden venir de áreas muy distantes a donde realmente se reporta el registro y pues eso puede sesgar un poco los rangos de distribución estimados. Adicionalmente, excluimos los registros que están por arriba de 500 metros sobre el nivel del mar, ya que como una medida para tratar de evitar también este efecto del mercado, sobre todo ciudades en la parte más andina de la cuenca, en donde a veces hay ciertos registros de acuicultura o de mercado. Y también para armonizar, digamos, la escala espacial a la cual trabaja Amazon Fish, eliminamos ciertos datos de la cuenca del río Tocantins y de otras subcuencas costeras. Excluimos registros sin coordenadas válidas y también filtramos aquellos datos que son de prueba. Digamos, si tú tienes algunos registros que no son registros reales, sino que son registros que se han realizado en las fases de entrenamiento y que están en la base de datos. Y también excluimos los registros que no tenían información taxonómica clara, que era una buena parte o un importante porcentaje. Y adicionalmente aquellos géneros o aquellas especies de los géneros que tienen una incertidumbre taxonómica, especialmente en la identificación en campo, fueron agrupados a nivel de género, por ejemplo, en el caso de Pseudoplatystoma, en el caso de las ciclas y en el caso de las especies de brico. Y en términos de resultados que encontramos, este gráfico que ven a la izquierda son aquellas especies que tienen una ganancia en el número de ocurrencias en ictio respecto a Amazon Fish de más del 5%. Digamos, en el eje X podemos ver la cantidad o el porcentaje de kilómetros ganados en términos de distribución gracias a los registros que tiene ictio. Y las especies que están en asterisco son aquellas especies o taxones que han sido priorizadas por ictio. Y el color determina el tipo de migración que realiza cada una de las especies. Entonces lo que vemos es que las ocurrencias aumentan de forma considerable, sobre todo para la paima o para el pacú. Y también tenemos aumentos del número de ocurrencias considerables para la gran mayoría de especies priorizadas por ictio. Y digamos que en promedio las ocurrencias de ictio se traducen en un aumento promedio del 74% del número de ocurrencias respecto a Amazon Fish. Y las especies que no están priorizadas muestran una ganancia de ocurrencias mucho menor a aquellas que están priorizadas. Digamos, esto refleja la importancia del efecto de priorizar las especies para reflejar las ocurrencias. Aquellas especies que están priorizadas tienen un mayor número de ocurrencias o una mayor ganancia en el número de ocurrencias en ictio respecto a Amazon Fish. Y en general lo que encontramos es que este aumento del número de ocurrencias se traduce en un aumento de las áreas de distribución. Y este aumento de las áreas de distribución es alrededor de 19% en promedio para las especies priorizadas por ictio. Digamos que este gráfico que se asemeja mucho, el gráfico que está acá a la derecha, que se asemeja mucho al que está mostrando anteriormente, digamos, vemos la ganancia en kilómetros de distribución en términos de porcentaje.
Y básicamente nos dice el porcentaje de kilómetros de río que han sido ganados en términos de la distribución gracias a los datos de Ictios comparado con Amazon Fish. Entonces vemos que el taxón que tiene una mayor ganancia de distribución queda alrededor del 150% y luego veremos qué pasa aquí. Ha sido Salminus. Y también tenemos una ganancia considerable de alrededor de entre el 20-30% para muchos de los grandes bagres migradores del género Brachylbatistomum. Y el otro grupo que también muestra una considerable ganancia en la distribución son el pacu negro y el pacu blanco. Y digamos, lo que observamos es que también es que hay ganancias en el rango de distribución que son eh, considerablemente mayor en las especies priorizadas que en las especies no priorizadas. Bueno, ¿y cómo se ve esto en términos de la distribución espacial? Acá les tengo un ejemplo del dorado. Digamos, a la izquierda pueden ver eh, las áreas de distribución estimadas. En azul es el área de distribución estimada utilizando Amazon Fish y en rojo es el área de distribución estimada ganada basada en los registros de ICTIO. Los registros de ICTIO son aquellos que están en azul clarito, mientras que los registros de Amazon Fish son aquellos que están en naranja. Entonces podemos ver que, por ejemplo, hay ganancias aquí en términos del área de distribución en la cuenca del río Tapajós y en la cuenca del río Negro. Y también acá en la cuenca del río Napo y Putumayo. Y también algunas ganancias en el área de distribución en términos de la parte más alta de la cuenca del río Madeira. Y es interesante compararlo con lo que se conocía antes. Por ejemplo, digamos, este es el área de distribución usada eh, por esta especie migratoria en términos basado en Golding 2019 y colaboradores. Y aunque, por ejemplo, se observa que que se estima que el río Negro es usado por el dorado, no se registra algún, digamos, por lo menos en este mapa no hay alguna ocurrencia y gracias a ICTIO se puede ver que hay confirmación de que probablemente esta especie está utilizando esta parte del río Negro en la cuenca del río Branco. Y es interesante ver de que, por ejemplo, aunque, por ejemplo, acá en la cuenca del río Cayali, se reporta y hay registros, al parecer hay registros de que el dorado utiliza tanto la cuenca del río Cayali como el río Marañón, pero esos registros, por ejemplo, no están en Amazon Fish o en Ictio, por lo menos en esta versión en estas versiones de la base de datos que se analizaron. Y esto refleja de que a medida que vamos incluyendo más registros se puede ir teniendo un mejor entendimiento de las áreas de distribución, inclusive para especies que han sido ampliamente documentadas en términos de sus migraciones y sus distribuciones. Y esto, digamos que no es totalmente nuevo, digamos que ha habido un ejemplo este año de también incrementos de la distribución de otras especies que no necesariamente son migratorias como Acánthicos ixtris en el río Napo de Ecuador y estos registros son basados en ICTIO y esto fue publicado este año. Entonces, digamos que en general se ve que los registros de ICTIO están contribuyendo de una forma consistente a ampliar el conocimiento de las áreas de distribución de las diferentes especies. Y esto, digamos que de cierta forma tiene sentido porque, digamos que la gran mayoría de datos que vienen por ejemplo, de bases de datos como Amazon Fish, vienen principalmente de otras bases de datos y que sintetizan información sobre todo de las colecciones ictiológicas. Y claramente la gran mayoría de especies que nos interesan en términos de las migraciones son de gran tamaño. Estas especies tienen una dificultad para ser representadas en las colecciones ictiológicas. Digamos que las colecciones ictiológicas tienen limitaciones de espacio y de logística para almacenar individuos de gran tamaño.
Entonces es posible que haya un sesgo negativo hacia las especies de gran tamaño de ser representadas en las diferentes colecciones ictiológicas, que son el principal insumo de todas estas bases de datos de biodiversidad que son utilizadas para mapear, por ejemplo, rangos de distribución y otros ejercicios similares. Y digamos que en mi opinión esto revela un poco el vacío que llena ICTIO en términos de los datos, de estandarizar y centralizar todos aquellos datos que vienen más de las pesquerías, que usualmente no pasan por las colecciones ictiológicas y que nos va mostrando aumentos en las áreas de distribuciones para cada una de las especies en base a la información que está disponible y accesible. Y digamos que en base a este conocimiento que estamos generando, hay otras posibles contribuciones de ICTI utilizando otras herramientas un poco más sofisticadas en cómo estimar las distribuciones de las especies. Por ejemplo, y eso, digamos, estas aproximaciones ya se han venido usando para diferentes especies de la Amazonía. Por ejemplo, para la paima y para el pacú se han utilizado modelos de distribuciones de especies para tratar de entender cuáles son los impactos del cambio climático en sus áreas de distribución. Y claramente si existe un mayor número de ocurrencias de ictio que están aumentando los rangos de distribución de las especies, esto nos va a poder generar mejores modelos de distribución de especies que nos van a permitir establecer mejores relaciones entre las ocurrencias y las variables ambientales. Nos va a permitir entender cuáles son los hábitats, nos va a permitir entender de mejor manera cuáles son los hábitats claves para la inmigración y mapear aquellas áreas en donde, por ejemplo, aún no ha habido muestreos, pero que posiblemente pueda haber muestreos basados en los hábitats que conocemos. Y como estos estudios previos, digamos, con un mayor número de ocurrencias y mayor calidad de las ocurrencias, pues vamos a poder anticipar también mejor y entender cuáles son, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático, por ejemplo. Sin embargo, hay unas, digamos, consideraciones o limitaciones de esta aproximación, y es que de la aproximación que utilizamos para mapear los rangos de distribución es que es sensible a la inclusión de registros en los extremos de los rangos de distribución. Y digamos, hay un ejemplo, si vieron en la gráfica que mostré de las ganancias de área de distribución, la especie que más tiene ganancias en el área de distribución en base a los datos de ictio es Salminus, o, perdón, el género. Y digamos, esa ganancia de distribución se da porque hay un registro, bueno, algunos registros de ictio en la cuenca baja, o en la, perdón, sí, en la parte baja de la cuenca, que le hace ganar a esta especie una gran cantidad de área de distribución. Digamos que tradicionalmente este género se distribuye en las partes altas, en las cabeceras y en el piedemonte, sobre todo de la parte andina de la cuenca. Y es posible que este registro que está acá de Ictium no haya que verificarlo y validarlo porque potencialmente pueda haber sido confundido con un bricon o con otra especie, y pues realmente es posible que no haya realmente este rango o este aumento en el rango de distribución de la especie basado en los datos de Ictio. Entonces, digamos que algunas de las consideraciones que toca tener al momento de analizar Ictio o cualquier base de datos es tener mecanismos para revisar aquellos registros que son potenciales errores de la identificación taxonómica, o también que pueden representar registros de regiones en donde la especie ha sido traslocada o introducida, y es el caso que estamos viendo por ejemplo, con algunas especies, por ejemplo, de Yaraqui, de Semaproquilodus, de Arapaima o de Pacú, que han sido introducidos, por ejemplo, sobre todo en la parte alta de la cuenca del río Madeira. Y digamos que esta incertidumbre en cuáles son los rangos naturales de las especies y la incertidumbre taxonómica toca tenerla en cuenta a la hora de ver la contribución de los registros a los aumentos de áreas de distribución.
Y bueno, como segunda parte eh, de, del de este trabajo ha sido identificar las subcuencas con mayor potencial para identificar patrones migratorios y digamos que para hacer eso utilizamos esto que ya veníamos, que hemos realizado en base a estimar la contribución de las ocurrencias y la contribución de ictio a la ganancia en el área de distribución a nivel de cuenca. Entonces, básicamente acá podemos ver cuatro mapas que indican la riqueza para cada una de las subcuencas a nivel BL4 de las especies priorizadas por ictio. En A está la riqueza sin ictio y en B está la riqueza con los datos de ictio. Digamos que a simple vista no se ve mayor diferencia, digamos que hay un patrón general en donde el canal del río principal del Amazonas y del Madeira tiende a tener la mayor diversidad de especies priorizadas. Pero digamos, cuando empezamos a ver la diferencia entre estos dos mapas, vemos que hay ciertas áreas que han ganado mucho más especies, hasta 7 u 8 especies, eh, gracias a la contribución de ictio que no conocíamos necesariamente antes, o por lo menos no estaban, esta información no estaba disponible en Amazon Fish. Y digamos que vemos ciertas subcuencas que tienen también una mayor ganancia en términos porcentuales del número de especies que registran. Entonces vemos que 17% de las subcuencas en la Amazonía reportan un incremento promedio de alrededor de 2.4 especies de los taxones priorizados por ictio, que es alrededor de un incremento del 27% en los taxones conocidos. Y digamos que las subcuencas que tienen una mayor ganancia, sobre todo lo podemos ver aquí en la ganancia porcentual de especies, son la cuenca del río Yuruá, algunos tributarios menores asociados al canal principal, mm, la cuenca del río Branco en el río Negro, muchos en la cuenca del río Madeira y en algunas subcuencas de la parte más andina de la cuenca. Y esto es utilizando solamente las ocurrencias, es decir, los registros que tienen los registros con sus coordenadas. Pero también hicimos este mismo ejercicio para aquellos o para aquellas especies que se mapearon los rangos de distribución utilizando la aproximación de Minimum Spanning Tree. Y lo que vemos es un patrón mm, similar, digamos. Tenemos una ganancia de especies también en términos netos y porcentual considerable. Digamos que en general el 14% de los cuencas utilizando esta aproximación reportan un incremento promedio de 1.92 taxones, que son aproximadamente 31, un incremento promedio del 31%. Y las subcuencas con mayor ganancia, muy similar a lo que vemos por parte de la ocurrencia, son la cuenca del río Branco, en la cuenca del río Negro. También vemos registros en el Madeira. También vemos un aumento en la cuenca del río Tapajós y en la cuenca del río Cayali. eh, y también en las subcuencas del río Yuruá. Y digamos que pues, esto refleja de que pues, basados en la información de ictio, no solamente estamos ganando información sobre la distribución de las especies, sino también de la composición de las especies, al menos de las priorizadas para cada una de las subcuencas. Y digamos que esta es la parte del proyecto que está más relacionado con migraciones, entonces no sé si hay alguna pregunta hasta ahora al respecto y creo que Sani me puede ayudar un poco a ver si hay algunas preguntas. Muchas gracias, Guido. Eh, yo tengo algunas preguntas, también algunas colocaciones, porque yo hice una introducción muy rápida de, de Ictio, ¿no? Yo me quedo siempre muy encantada con estos datos. Como dice en principio, yo conocía los resultados que ya hablamos, claro, pero es muy
para mí es muy valoroso mirar a esto, porque yo quiero recordar que es una iniciativa de ciencia ciudadana, ¿no? Ictio es una plataforma que tiene una aplicación, una app. Entonces las personas, los pescadores pueden tener esto, ir a cualquier uno de estas subcuencas y hacer tus observaciones. También me parece mucho curioso porque hay algunas dudas, ¿no? sobre las personas haciendo estos tipos de recolecta de datos, principalmente por dificultades de identificación, ¿no? Pero miramos que las especies que nosotros tenemos mayor ganancia son especies sencillas de identificar, ¿no? Porque Mm. también son especies de mucho conocimiento de los pescadores, ¿no es? ¿Qué piensa? ¿Es así? ¿Es real? ¿Cree que al menos a las especies prioritarias, estas muy grandes, como dice, que no están en las colecciones por varias razones, eh, cree que es confiable estos datos? ¿Son buenos datos? ¿Cómo piensa por este punto científico, académico, no necesariamente de ciencia ciudadana? Sí, yo creo que sí, digamos, sobre todo lo que tú mencionas, que aquellas especies que son mucho más conocidas y que son fáciles de identificar, digamos que lo que personalmente yo veo en los aumentos de distribución tiene sentido, inclusive muchos de esos aumentos o muchas de esas áreas de distribución, por ejemplo, por lo que pasó para el Dorado, ya han sido más o menos observado, estimado. Lo que pasa es que no, al parecer, parece que no hay registros que confirmen realmente esas áreas, ¿no? Y, y creo que el valor de Ictio es que realmente hay confirmaciones y extensiones de esas áreas basadas en la distribución. Y digamos que bueno, hay un componente que no se ha analizado aquí y que son el tema de las fotos. Usualmente hay fotos asociadas que en el caso de dudas van a permitir verificar si es un registro válido, ¿no? Pero yo personalmente esperaría que para aquellas especies más grandes de fácil identificación, no, al contrario, veo que es una contribución inmensa que hace porque no es casi, es muy difícil tener un braquiplastoma en un tarro con alcohol en una colección biológica, ¿no? Y obviamente son especies que, que se están moviendo, que están utilizando los diferentes hábitos y que estamos pudiendo capturar y representar mejor en términos de datos gracias a IPIO. Sí, no, con certeza, esto es muy interesante para nosotros. Yo tenía una pregunta exacta sobre esto. ¿Qué crees que son estas contribuciones para la conservación, ¿no? de estas especies? Porque son especies que están amenazadas, principalmente por la conectividad de la cuenca, ¿no? Por las barreras para esta conectividad. Pero yo creo que habló bastante de esto, de la conservación. Esto me encantó también, porque es una relación muy directa, ¿no? Porque, exacto, como Ictio es una experiencia de ciencia ciudadana, es muy importante también que las personas que usan estos recursos, usan esos peces, pueden mirar su contribución, ¿no? Mirar qué es. No sé si quieres poner algo más sobre la importancia de estos nuevos datos para a conservação destas espécies. Era uma pergunta que eu tinha, pero creo que habló mucho, pero si quiere decir algo más, no sé si Sí, te parece. yo creo que, bueno, fue un poco lo que mencionaste, ¿no? Yo creo que una de las contribuciones más, no la única, ¿no? Porque yo creo que la base de datos esta base de datos puede ser explorada de múltiples formas, digamos, que es la forma en como lo estamos viendo ahora, es que realmente al tener mayor número de ocurrencias y de áreas donde no ha sido reportada la especie previamente, obviamente eso va a ayudarnos a entender mejor cuáles son los hábitats que están utilizando las especies, ¿no? Eh, y creo que esa es la contribución más directa porque puede haber regiones
o áreas que no tradicionalmente no hemos pensado que han sido importantes, pero que de pronto no hay pesquerías comerciales o no ha habido tantas expediciones de inventarios ictiológicos y que puede ser que realmente están siendo utilizados por los peces y que antes no lo sabíamos, ¿no? Entonces creo que eso nos da mucha información que es relevante para la conservación, ¿no? En términos de conectividad, pero también entender cómo esos hábitats van a cambiar en el futuro y cómo las especies pueden ser vulnerables a esos cambios en función de los hábitats que usan, ¿no? Sí, sí. Yo gostaria também de recordar que estes dados são dados públicos, não? Alguns dados, como estes que Guido usou, têm as coordenadas geográficas. Guido tem os pontos. Estes dados não estão públicos, pero claro, podem ser solicitados por pesquisadores, por interessados, mediante uma carta de yo voy a usar esto con buen propósito, no es para recordar. Pero la información por cuenca, por subcuenca, está en el site de ICTU, es pública. La idea es que los científicos, las personas interesadas puedan mirar a esto, exacto, crear estas ideas, cómo explorar esta base de manera que sea importante. Yo tengo como una otra pregunta, pero también ya contestó un poco, pero tal vez hablar un poco más de este proceso también, que es sobre Arapaima e Colossoma, ¿no? Pacu, que llamamos tambaqui en portugués, Arapaima, Pirarucu, Paiche, porque houve uma grande ganância, ¿no? de distribuição, pero exacto, son especies que tienen aquicultura y también a esta, son especies invasoras en Bolivia, pero me llamó mucho la atención que un artículo reciente de Dubos, ¿no? Ya usa estos puntos también, ya ponen en puntos de Bolivia, ¿no? Como área de distribución de Arapaima para hacer sus modelos. Es esto, ¿cree que este aumento tiene mayor relación con que decía que no es sencillo poner especies de este tamaño en colecciones o, o por esta cuestión de invasión, agricultura, que te parece ser más probable? Mm, Y también si es algo de agricultura, ¿cómo podríamos disminuir esta influencia con los pescadores, hablar más sobre esto cuando hacemos las presentaciones, los talleres con los pescadores? ¿Cómo crees? sí, digamos que yo tengo la misma pregunta. Porque yo creo que en el caso de Arapaima, muchos de los aumentos que estamos viendo en la destrucción son basados en la expansión del rango no nativo. Bueno, yo creo que es los dos, ¿no? Creo que hay ciertas ocurrencias que, sobre todo en la parte más andina de la cuenca, por ejemplo, en Putumayo, Caquetá, en Apo, que son registros que extienden un poco el rango de distribución. Eh, pero creo que también hay una contribución en función de la expansión del rango nativo en la parte alta de la cuenca del río Madeira. Creo que en el caso de Colosoma, creo que o de Pacú, Tambaquí, es donde tenemos un poquito más de riesgo de registros de acuicultura. Hay muchos registros de Pacú y Colosoma y no es tan fácil identificar cuáles puedan ser acuicultura o no. Entonces yo creo que debe haber como un proceso de retroalimentación de realmente, bueno, esto es lo que tenemos analizando los datos un poco de una forma estandarizada, ¿no? Y creo que hay oportunidad de trabajar con las diferentes personas que tienen más experticia regional, en realmente ayudarnos a filtrar y a delimitar si cuáles son las ocurrencias y las áreas de distribución que son naturales o, o de área no nativa. Eh, y creo que sí, creo que tiene que ser, aquí digamos que de este lado no está la respuesta 100%, pero creo que es un proceso que debe ser de retroalimentación para realmente tener información mucho más detallada. Igual también, digamos,
digamos, no se vio de esa manera, pero también, digamos, los datos de YouTube pueden servir para monitorear aquellas especies que en sus áreas de distribución no nativa no se están expandiendo o contrayendo, ¿no? Sí. No, es verdad, me llamó la atención porque, exacto, yo hice una nota sobre esto que es interesante porque hay muchos registros de Arapaima en área no nativa, ¿no? Esto es curioso, que esto esté siendo registrado por los pescadores, por las personas que están allá. Entonces, es verdad. No, sí, las preguntas fueron contestadas, sí. Ni todas preguntas tiene Tienen respuesta, ¿no? respuestas. Sí, exacto. No, pero creo que sí, son cosas para pensarmos. Hacemos un proceso muy trabajoso de, de validación de estos datos. Mm, Es trabajoso, pero es valoroso. Entonces, hacer también esto. El proceso de validación de los datos es exacto con personas de la área, con especialistas, con personas que trabajan en estas subcuencas. mm. Ellos no tienen como toda la base para revisar. Revisan sus áreas, como madera, como cayale, que sea, estas así. Pero entonces es un trabajo muy valoroso que vamos seguir haciendo y mejorando también. Creo que, muchas gracias, Guido. Creo que tenemos más. Sí, tenemos Entonces, más. te dejo. Si Gaby dice que no hay preguntas en chat, entonces son las mías. Está bien, vamos a seguir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ani. Bueno, y para continuar entonces la última parte, que es unos análisis relacionados a informar el monitoreo y manejo de pesquerías a gran escala. Y digamos que en esta parte había tres subobjetivos, digámoslo de esa manera. Uno es evaluar el esfuerzo, el rol del esfuerzo de pesca en explicar las capturas que observamos en Ictio, evaluar el efecto de las diferentes condiciones del hábitat acuática y tratar de ver si existe una forma de evaluar tendencias temporales de las capturas de Ictio utilizando la base de datos. Entonces, digamos, para esta sección nos enfocamos con digamos que como decía Sani, una de las grandes ventajas de Ictio es que provee información sobre las capturas o las faenas de pesca de los pescadores, y hay un componente importante de la base de datos que son checklists, y básicamente los checklists son eventos de pescas que tienen listas de especies completas, y a menudo esas listas tienen información sobre el número de individuos capturados, sobre el peso de los individuos capturados, y esta información es importante para ver, digamos, eh, digamos que como ICTO tiene diferentes observaciones a lo largo de la cuenca, eso nos permite o hay la oportunidad de generar inferencias acerca de cómo cambian las capturas en las diferentes cuencas a lo largo del tiempo, que no es posible de analizar con otro tipo de datos. Entonces, digamos, en esta parte nos enfocamos en utilizar esos datos de checklist. em, para eso también excluimos los datos de mercado. Verificamos aquellos checklists que estaban marcados como listas completas y tratamos de ver si la información de individuos y de peso estaba completa para cada taxón. También, digamos, porque a veces es posible que pueda haber algunas inconsistencias en términos del esfuerzo de pesca, entonces también queríamos ver si esa información del esfuerzo de pesca estaba disponible para los checklists. Entonces, digamos, en términos de esfuerzo de pesca, Ictio colecta dos tipos de información importantes. Uno es la duración del evento de pesca y la otra es el número de pescadores que estaba involucrado en ese evento o esa faena de pesca. Digamos que en términos de la duración, limitamos estos análisis lo limitamos en términos de duración para aquellos faenas de pesca que habían reportado entre 1 y 12 horas, y eso era para evitar un poco de pronto la influencia de ciertos registros que de pronto tengan tiempos anómalos, tiempos muy cortos o tiempos muy largos que de pronto no son necesariamente tan razonables. Digamos, queríamos un poco limitar la influencia de esos extremos en estos análisis. Y también para cada checklist lo que hicimos es calcular la riqueza de taxones
que eran capturados para cada uno de los eventos de pesca. Entonces, bueno, filtramos un poco la base de datos y básicamente eso es un poco lo que encontramos. Encontramos 3.583 checklists que tienen información del número de individuos o del peso total de las capturas. Digamos que algunos, la gran mayoría de checklists reportan el peso, no todos reportan el número de individuos y hay una combinación de algunos que reportan ambos, ¿no? Pero en general, digamos, por ejemplo, acá en el panel A podemos ver la distribución de los checklists y el número de individuos. Digamos que el tamaño del el círculo indica la locación, pero el tamaño del círculo nos indica el número de individuos y hay una gran variación desde un solo individuo capturado hasta 1.000 individuos capturados. Similarmente acá en el panel B vemos el peso total y también una gran variación desde mucho menos que 1 kilo hasta, eh, hasta eh, varias, hasta varios kilos. Y también, digamos, lo que hicimos es calcular el número de especies o taxones que componen cada una de las capturas. En este panel D podemos ver el número de pescadores hora, digamos. Entonces lo que podemos ver en general es que hay una variación considerable a lo largo de la cuenca en términos del número de individuos, el peso total, la riqueza y el esfuerzo de pesca. Y estos 3.583 checklists incluyen o representan 31 subcuencas, 117 pescadores o usuarios, incluyen los 12 meses del año y alrededor de 15 años de datos. Entonces, la primera pregunta que queríamos evaluar dentro de este componente era el esfuerzo, el rol del esfuerzo de pesca en explicar la variabilidad en las capturas. Debido a que las capturas pueden depender de la duración del evento de pesca, del número de pescadores, de la distancia recorrida, de la selectividad o inclusive, por ejemplo, del arte de pesca utilizado. Y lo ideal, digamos, para poder comparar las diferentes capturas a lo largo de la cuenca es encontrar una forma en que las podamos estandarizar en base a ese esfuerzo de pesca. Y digamos que lo ideal es encontrar alguna medida de esfuerzo de pesca que se correlacione de una forma consistente con las capturas observadas. Y digamos en este gráfico de acá podemos ver, este es un gráfico de Pereira y colaboras en el 2023 de capturas en la Amazonía central y baja. Y digamos, ellos tienen información de diferentes capturas, tienen una medida de esfuerzo de pesca o esfuerzo de muestreo y lo que ven es que el esfuerzo de pesca se correlaciona positivamente con las capturas observadas en términos del peso total. Y esta situación es ideal en términos de que, porque podemos explicar las capturas en términos del esfuerzo de pesca y estandarizarlas en las diferentes partes de la cuenca. Entonces, digamos que queríamos hacer eso o empezar a encontrar cuál es esa medida que nos puede dar esa estandarización, porque a partir de ahí se pueden empezar a responder otras preguntas. Y en términos generales, pues utilizamos modelos lineales mixtos para tratar de explicar la variación del número de individuos, del peso total y de la riqueza en las diferentes capturas en base a dos variables. Uno, la duración en términos de horas y el número de pescadores. Y adicionalmente tuvimos en cuenta efectos aleatorios, digamos, porque estas diferentes métricas asociadas a la captura pueden variar en términos de las subcuencas o de los usuarios o del mes o del año. Entonces queríamos pues construir este modelo y ver cuál era la relación del esfuerzo de pesca con las capturas observadas y cómo esta variaba en función de otros aspectos más espaciales y temporales. Entonces, en términos generales, digamos, este es un gráfico mostrando la relación o el coeficiente para cada uno de los modelos en términos del número de individuos, el peso total y la riqueza con el número de pescadores y la duración del evento de pesca. Entonces, en este caso, si el coeficiente es positivo, significa que hay una relación positiva
con alguna de estas variables de respuesta. Entonces, en términos generales, lo que vemos es que tanto el número de pescadores como la duración están asociados con un mayor registro en términos del número de individuos, peso y riqueza. Es decir, que a mayor número de pescadores y duración se traduce en un mayor número de especies, individuos y de peso total en las capturas. Sin embargo, digamos que el poder explicativo del esfuerzo de pesca utilizando estos dos predictores es relativamente bajo. No es tan fuerte como lo mostraba en el otro gráfico. Y digamos que al controlar por el esfuerzo de pesca en términos del número de pescadores y de la duración, lo que observamos es que todavía queda una variabilidad residual en los modelos en términos de los efectos aleatorios. Entonces, un poco para simplificar eso, ¿qué significa? Esta es la desviación estándar de la variabilidad residual de los modelos para el modelo de individuos, de peso total y de riqueza. Y lo que vemos en términos generales es que hay una gran, digamos, en estas barras altas de acá que están asociadas a los usuarios, es que hay una gran variabilidad en las capturas asociada a los diferentes usuarios, que no es explicada por el esfuerzo de pesca. Y hay otro componente que es importante, que es la subcuenca. Es decir, que las capturas varían dependiendo de la subcuenca y esta variación no está necesariamente relacionada con el efecto del esfuerzo de pesca. Y esta variabilidad residual de estos otros componentes explican aproximadamente el 50% de la variabilidad en las capturas en la cuenca. Y digamos que, como lo decía, los diferentes usuarios, la subcuenca tienen un mayor rol en asociarse con esa variabilidad residual, pero digamos, variables como el mes o el año capturan una menor variabilidad asociada. Entonces, al parecer, digamos, con lo que estamos viendo con los 3583 checklists, es que la parte espacial o de los usuarios es mucho más importante que la parte temporal. Y, digamos, hubo otro análisis adicional y es que ICAO también provee otra información respecto que se asocia al esfuerzo de pesca, o que puede ser asociada al esfuerzo de pesca, que es los tracks de ICTIO o ICTIO Tracks, que es una base de datos que compila los recorridos GPS de las diferentes faenas de pesca y nos puede proveer información sobre la distancia recorrida, o si lo linkeamos con otras bases de datos podemos ver también cuáles son los hábitats que fueron recorridos. Y de estas 3.583 checklists con tracks, perdón, de estos 3.583 checklists hay 59 que tienen información de tracks y un análisis, digamos, no son muchos checklists que tienen esta información de tracks. Un análisis preliminar muestra que distancias más largas están asociadas con menores tasas de captura de individuos y de peso. Y que el rol de la distancia es similar al rol que estamos viendo en términos del número de pescadores o la duración. Es decir, que es relativamente igual de importante. Y es interesante porque, digamos, uno podría esperar que distancias más largas significa más hábitat recorrido y de pronto significa una mayor captura, pero al parecer está asociada con lo contrario, con menores tasas de captura. Entonces, digamos que es una información interesante para tener en cuenta que puede proveer otra, otra dimensión del esfuerzo de pesca. Digamos, un poco para redondear esta idea de que hay una variabilidad residual en las capturas que está asociada a la subcuenca, aquí lo que podemos ver es esa variabilidad mapeada en las diferentes cuencas para los diferentes variables de respuesta en términos de individuos, el peso y la riqueza. Entonces, a mayor valor significa que para esfuerzos de pesca similares, las cuencas que tienen mayor valor retornan un mayor número de individuos a valores de esfuerzo de individuos o de peso o de riqueza para valores de esfuerzo de pesca similares. Digamos, emerge un patrón, ¿no? Que digamos que sería interesante explorar luego, y es que la Amazonía Occidental o su cuenca de la Amazonía Occidental tiende a mostrar una mayor tasa de captura que el resto de la cuenca para similares esfuerzos de muestreo.
Pero también toca tener en cuenta que también esta es una área de la cuenca en donde hay mucho o hay una gran densidad de registros, ¿no? Entonces, digamos que esto requiere un análisis posterior, pero es interesante ver que hay esta variabilidad que no se explica por el esfuerzo de pesca que está asociada con las diferentes subcuencas y que parece que tiene una estructura espacial. Y digamos, hay múltiples factores que pueden explicar esta variación espacial. Uno es que digamos, las cuencas tienen diferentes hábitats y tienen diferentes condiciones y también impactos, y esa variación en impactos puede asociarse a esa diferencia en las capturas, ¿no? Y digamos que ha habido estudios, por ejemplo, que se han hecho en, en- en Manaos y en los ríos aledaños de Manaos, donde, digamos, el esfuerzo de pesca eh, digamos, tiene una tasa de retorno, una tasa de captura diferente en función de qué parte de la cuenca está, digamos. Entonces, por ejemplo, áreas que están mucho más impactadas, más cerca a Manaos, eh, se obtiene una menor, un menor peso a un determinado esfuerzo de pesca comparado con áreas que son un poco más conservadas o con menos disturbios. Y eso también puede estar relacionado con las diferentes dinámicas o historias de explotación de las diferentes partes de la subcuenca, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, en este estudio de Sebastián Helper en 2021, pues se muestra que las cuencas de la Amazonía Occidental, al parecer, pues según los indicadores evaluados, parece ser que tienen unas historias más recientes de explotación y de pronto sus cuencas que están más hacia la parte baja y central de la Amazonía tienen signos de sobreexplotación, ¿no? Entonces esto también puede determinar esta variación espacial que estamos observando, pero digamos que requeriría un poco más de análisis para estar seguro, para realmente afirmar qué está asociado a esta variabilidad espacial. Digamos que la segunda parte que queríamos realizar era evaluar el efecto del hábitat acuático, digamos, cómo los diferentes hábitats de la subcuenca están relacionados con las capturas. Digamos que este y el próximo ejercicio son ejercicios preliminares eh, tratando de establecer un flujo de trabajo, digamos, para explicar la variabilidad en las capturas. Pero digamos, como aún no hemos encontrado una medida de esfuerzo de pesca que realmente pueda estandarizar de una forma más completa los registros, los diferentes capturas, pues digamos que por eso constituyen como análisis preliminares. Digamos, lo que queríamos era ver un poco si, por ejemplo, la estacionalidad en términos de precipitación, digamos, la época seca o lluviosa, determina las capturas, digamos, estar asociado a un efecto temporal en las capturas. Y también si hay un efecto del tipo de hábitat en términos del tamaño del río, del flujo de la descarga en términos hidrológicos y la cobertura de ciertos hábitats claves, por ejemplo, de lagos o humedales. Y digamos que para precipitación utilizamos Chelsea, esta base de datos de Chelsea y tratamos de distinguir para cada una de las subcuencas cuál era la estación seca y la estación lluviosa. Y para el flujo de la descarga y la cobertura del lago utilizamos Basin Atlas que provee una información gruesa acerca de estas características. Y para eso utilizamos modelos lineales mixtos generalizados, tratando de explicar el número de individuos, el peso total y la riqueza en función del esfuerzo de pesca determinado por, por los pescadores y por la duración, por el número de pescadores y la duración. Tratar de explicar si o tratar de ver si esas tres variables están relacionadas. Y también controlando digamos, la variación residual que pueda haber en términos de la subcuenca, el año o los diferentes usuarios. Y digamos, en términos generales, lo que encontramos es que, bueno, en ese gráfico, en el eje X, pueden ver el coeficiente
o de la relación entre los diferentes predictores que están acá en el eje Y. Tenemos época lluviosa, el tamaño de la descarga o del flujo y también la proporción de la cobertura de lagos en determinada subcuenca donde se registran las capturas. Digamos, en términos generales lo que podemos ver, bueno, perdón, digamos, si el coeficiente está muy cercano a 1, digamos, está relacionado a que no hay un efecto significativo. Si está por debajo de 1, significa que hay un efecto negativo. Y si está por arriba de 1, significa que hay un efecto positivo. Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, en la época lluviosa, tanto para el número de individuos, el peso y la riqueza, hay un decrecimiento en las capturas asociada a la época lluviosa. Digamos que esto tiene un poco de sentido porque usualmente en la época lluviosa tenemos las expansiones de los hábitats acuáticos. Es mucho más difícil probablemente para los pescadores capturar individuos y la actividad o el esfuerzo pesquero inclusive tiende a disminuir. Entonces digamos que estamos encontrando acá un patrón que, eh, que ya ha sido documentado antes, digamos, esto no es nuevo, pero que nos confirma un poco la utilidad que puede tener Ictio para ver esos patrones que son conocidos. También vemos que el número de individuos capturados decrece en función de hábitats que tienen un mayor tamaño, un mayor flujo. Y también vemos que aquellos hábitats que tienen una mayor cobertura de lagos tienden a tener un mayor número de individuos. Pero digamos, para el flujo y para la cobertura del lago solamente vemos un efecto en el número de individuos, no vemos ningún efecto en términos de la riqueza o, o el peso total. Bueno, aunque en riqueza para el flujo vemos que hay como un efecto que es marginalmente significativo, en donde a pesar de que hay menor número de individuos a esfuerzos de pesca similares, tiende a haber una mayor riqueza en las capturas, ¿no? En ríos o subcuencas que tienen un mayor tamaño o mayor flujo. Y digamos que esto, lo que decía, como decía, es un ejercicio preliminar y que nos muestra un poco la utilidad de empezar a ver cómo las capturas varían en términos de los diferentes hábitats. Otra parte, y esta es la parte final de todo, es evaluar tendencias temporales y esta es aún más, diría yo, preliminar, porque depende mucho de esta métrica del esfuerzo de capturas y digamos, en este gráfico de acá, ven cuántas cuencas, subcuencas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 subcuencas que tienen más de 4 años con datos de pesca en alguna de las estaciones, sea seca o lluviosa. Y digamos el color, si es más rojo, significa que hay mayor número de checklists por año. Y si es más azul, significa que hay menos número de checklists por año. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, en el río Napo hay una serie temporal, digamos, que podría ser útil. También en la cuenca del río Pachitea hay una serie temporal de al menos 6 años y las otras cuencas tienen entre alrededor de 4 y 5 años. Y digamos que esos son las cuencas en donde, digamos, habría la posibilidad de empezar a analizar estas tendencias temporales, porque son las que tienen capturas en los diferentes años. Y para este ejercicio utilizamos solamente la cuenca del río Pachitea y del río Napo como caso de estudio para evaluar las tendencias temporales. Digamos, queríamos evaluar cuáles eran las tendencias temporales en las capturas en términos de los individuos, del peso y la riqueza, para la subcuenca del río Pachitea y la subcuenca del río Napo, para las dos estaciones, digamos, la estación seca y la estación húmeda. Y digamos, en este gráfico de acá lo que vemos es la tendencia. Si la tendencia es positiva, es decir, que hay un incremento en las capturas registradas, digamos, en términos de individuos o de peso de riqueza o de riqueza, es un valor positivo. Si hay un decrecimiento en las capturas, es negativo y lo que vemos en general es que por lo menos en la cuenca del río Pachitea vemos un decrecimiento significativo, tanto en la época seca y lluviosa, el número de individuos de peso y de riqueza para los 6 años en donde está la serie temporal.
Para la cuenca del río Napo no vemos ningún cambio en términos de riqueza, pero vemos un decrecimiento a lo largo del tiempo en la época lluviosa o húmeda y vemos un crecimiento en las capturas en la época seca a lo largo del tiempo. Y también, digamos, otra parte que queríamos ver era pues estas son las capturas en general, digamos la captura total, pero también podemos empezar a ver si existen patrones a nivel de las diferentes especies o poblaciones, ¿no? Entonces, estos son dos gráficos que muestran cómo es la distribución de las ocurrencias de los registros para diferentes especies, tanto en la cuenca del río Napo, en el río Pachitea, y vemos que, por ejemplo, para peso tenemos bastantes registros en la cuenca del río Pachitea de Proquilodos. En el río Napo no tenemos registros o tenemos muy pocos registros de Proquilodos de boquichico. Y para el número de individuos tenemos un poco más de checklist o de registros para las diferentes especies que incluyen plagiozón y diferentes pimelódidos de diferentes tamaños. Entonces, digamos, de nuevo, esto es como tratando de establecer un flujo de trabajo para ver cómo podríamos analizar o de qué forma podríamos empezar a analizar esos datos de captura para cada una de las especies. Y, digamos, en términos generales, lo que vemos, problemas para estas dos subcuencas del río Pachitea y del río Napo, es que por lo menos para la cuenca del río Pachitea vemos un decrecimiento que es concordante con lo que veíamos en términos de las capturas totales de las capturas de proculeos a lo largo del tiempo. Y para la subcuenca del río Napo vemos incrementos asociados en términos de las capturas, en términos de peso para los pimelódeos más pequeños, incluyendo Calophysus macropterus y Pimelodus sp. Pero hay tendencias diferentes dependiendo si es la época seca o la época lluviosa. Y de nuevo, digamos que esto es un ejercicio preliminar para tratar de establecer este flujo de trabajo. Digamos, creo que hay cosas que se podrían afinar acá, sobre todo en términos de cómo estandarizar mejor el esfuerzo de muestreo. Pero bueno, digamos que es un punto de partida para seguir explorando el potencial de Ictio en términos de revelar tendencias temporales y que permitan informar o proveer información que sea relevante para la toma de decisiones. Y digamos, para finalizar en términos generales, como resumen, digamos, vimos en un primer componente cómo Ictio nos ayuda a comprender los patrones de migración de las especies prioritarias y vemos que había un aumento considerable de ocurrencias de Arapaima y Colosoma basado en lo que se conocía respecto a Amazon Fish. También vemos que hay un aumento significativo de los rangos de distribución, sobre todo para las especies del género Brachylblattistoma, para los grandes bagres, gracias a Ictio. En el segundo componente tratamos de identificar las subcuencas con mayor potencial para identificar patrones migratorios y básicamente pues lo que vemos es que ciertas subcuencas que están sobre todo a la periferia de la cuenca tienen un mayor ganancia en el número de especies reportadas respecto a lo que se conocía antes, es decir, pues, estamos ganando un mayor conocimiento potencial de la especie, de la composición de especies que ocurren en las diferentes subcuencas y esto luego puede ofrecer información para explorar si esas áreas realmente son o no importantes para los patrones migratorios. Y adicionalmente vimos un poco cómo los diferentes datos de captura de ictio pueden ayudar a al monitorear el manejo de las pesquerías a gran escala. Digamos que vimos que el esfuerzo de pesca que está reportado en Ictio y las condiciones del hábitat acuático, sobre todo la estacionalidad, influencian las capturas, pero sin embargo hay una alta heterogeneidad en términos de la subcuenca de usuarios que, digamos, creo yo que que sería bueno tratar de digerir un poco más para tener una medida de esfuerzo de pesca mucho más estandarizada que nos permita hacer más comparaciones entre las diferentes regiones de la cuenca. Y eso es lo que tenía para hoy, pues, y pues quería agradecer a diferentes personas antes de terminar. Primero agradecerles a ustedes por estar hoy conectados, a todos los científicos ciudadanos o cientistas que contribuyen con los datos de Ictio
y que espero que vean un poco la utilidad que está teniendo los datos que están aportando para entender las migraciones y la pesca. También agradecer a Sani, a Sani Brun, a Guido Miranda, a Guillermo Estupiñán, que me han asesorado y ayudado a entender Ictio como base de datos y han estado conmigo en este proceso. También a Mariana Varese y a Gina Leite, que siempre han facilitado todas estas discusiones y, y todo este trabajo. Y también a Elizabeth Anderson y al Laboratorio de Ríos Tropicales de la Universidad Internacional de la Florida, en donde me introdujeron a Ictio, empecé a conocer un poco todo el trabajo que se venía haciendo desde Ciencia Ciudadana Ictio y también agradecer al grupo de ciencia que el grupo de ciencia que por ahí en las conversaciones de 2020, 2021 han informado mucho de lo que se está haciendo hoy, de cómo abordar todas estas preguntas que tenemos. Y pues nada, muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, y si hay preguntas, Guido, muitíssimo obrigada. Creio que muitas graças. Muito obrigada. Creio que foi uma muito boa explicação de los dados, de todo este esforço, ¿no? Que todas estas pessoas, estes grupos que a aliança hace en estes últimos 5 anos para ter esta informação. Creio que temos mais perguntas, estamos mais esperançosos. Pero nuestro tempo acá acaba em 2 minutos, então não vamos a ter tempo para estas perguntas acá. Pero después de este informe pronto, vamos a compartir con todos también. Quedamos a disposición, ¿no? Para que hacen más preguntas y sugerencias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu email acá y tu disponibilidad por hablar con nosotros y con las personas interesadas en Ictio. Creo que es esto. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gabi, por hacer esto funcionar también. Gracias. Gracias a todos igualmente. Entonces cerramos aquí este webinar. Muchas gracias por la asistencia y Guido, muchas gracias también por todos estos datos que mes a mes vamos como recolectando y analizando. Sani analiza como trimestralmente esto y es súper lindo ver cómo esto se basa en algo científico un poco más amplio y complementa esfuerzos y miradas. Entonces nos despedimos. Hasta luego. muchas gracias a todos. Ido.